Entonces estamos diciendo que si una función es continua y la derivada existe en el intervalo AB, f' toma todos los valores entre esta derivada lateral y la otra. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Definiendo unas funciones auxiliares. Usted puede definir, y usando el teorema del valor intermedio para funciones continuas. Entonces, la función auxiliar que les dije que definiéramos es esta. Es fx menos fa sobre b menos a. Entonces, esta función evaluada en... bueno, si x es distinto, bueno, aquí es x. Si x es distinto de a, porque si no, esto se indetermina. Y la derivada lateral derecha en a de f, si x es igual a a. Entonces yo dije que esta función, simplemente dije que esta función es continua. Esta función es continua en el intervalo AB. Aquí es claro que es continua. Si x es distinto de a, porque f es continuo. El único problema de discontinuidad es aquí. Si yo tomo el límite cuando x tiende a a por la derecha y uso esta definición de g, y eso me da esta derivada lateral por definición. Entonces, continua. Entonces, esta función toma todos los valores entre GA y GB. ¿Sí? GA, ¿qué es? Es esto. F más prima en A. Y GB, pues es este cociente. Toma todos los valores entre esos dos datos. ¿Y qué tiene que ver eso con la derivada de la función? Yo quiero saber si la derivada toma todos los valores entre F' de A y F' de B laterales, ¿no? Entonces toma todos los valores allí. Yo no sé quién es mayor a quién, pero no importa. Listo. Luego que hice una afirmación que escribí en rojo, dije, para todo X que usted escoja en AB, yo dije, existe C perteneciente a B, tal que G de X es igual a F' en C. Este hecho es importante. ¿Por qué? Porque como fx toma todos los valores entre estos dos números, entonces yo estoy, por esta igualdad, yo digo que para todo x existe C, entonces estoy haciendo que la derivada de la función tome todos los valores entre estos dos números también. ¿Sí? Ahorita esta última afirmación que escribí en rojo, ¿por qué es cierto? Fácil, porque voy a escribirlo acá arriba. Por el teorema del valor medio, ¿sí? ¿Aplicado dónde? Usted escoge X, usted lo aplica en el intervalo A, X, ¿sí? Por el teorema del valor medio, para ese X, cualquiera entre A, B, G de X menos G de A. No, perdón. Esto no es cierto. Por el teorema del valor medio, pero aplicado en este intervalo, pero aplicado a F. Entonces, FA, que F es la que es diferenciable por hipótesis, menos F, viene aquí a escribir Fx, menos F evaluado en A, es igual a F' en algún C. ¿Sí? ¿Este C de dónde salió? Nos lo da el teorema del valor medio. Existe C que pertenece al intervalo AX. Esto aquí es por X menos A. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es cierto. Entonces, este factor X menos A lo paso a dividir acá. Y ese cociente es G de X. ¿Sí? Entonces,
aquí se tiene esta igualdad. De hecho, este C está en el intervalo es AX. Entonces obligo a que la derivada de la función tome todos los valores entre estos dos números. Pero ojo, el teorema lo que dice es que la derivada de f toma todos los valores entre esto y f menos prima de b. Entonces no he terminado de demostrar el teorema. Bien. Lo que yo demostré fue que toma todos los valores entre esta parte y esta constante aquí. ¿Cómo hago para extenderlo hasta acá? Fácil. El mismo truco. Entonces uno dice, ya que tenemos el resultado, definamos g de x igual a f de x menos f evaluado en b sobre x menos b. Cuando x es distinto de b. Y definamos aquí f menos prima en b. Si x es igual a b. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el argumento aquí? Esta función es continua y se satisfacen todas las hipótesis. Bien. Van haciendo las cuentas allí un momentico y ya regreso. Tengo una pequeña interrupción. Bueno, entonces ahorita sí continuemos. Entonces nuevamente esta función evaluado en A, pues da, perdón, en B. Bueno, evaluemos la en A primero. Si la evalúo en A, esto da F en B menos F de A sobre B menos A. Esta constante, la misma de antes. Bueno, aquí sería A menos B y arriba también al contrario, pero se intercambia el orden en los dos, en el numerador y en el denominador. Podéis decirnos que así. Y G de B, pues es igual a, por definición, esta derivada. Bien. Entonces, como la función es continua y toma estos dos valores en sus extremos, por el teorema del valor medio, G toma esos dos valores cuando X varía de A a B. Toma esos dos valores. Y ahorita, nuevamente uso el teorema del valor medio aplicándolo a F. ¿Sí? Yo digo, para todo X pertenezca al intervalo AB, existe un número C que pertenece al intervalo AX, o inclusive aquí lo hago en el otro extremo, un C que pertenece al intervalo B, no, perdón, AX. Lo mismo antes, tal que G de X es igual a F' de C. Tenemos el valor medio. Y aplicaciones, miren. Entonces, como cuando X varía entre A y B, ella toma todos estos valores G, y yo puedo encontrar un C tal que F' de C tome también todos esos valores. Eso es lo que estoy mostrando. Conclusión, F' toma todos esos valores intermedios y demostré ese teorema. Estoy haciendo la misma demostración que hacía Apóstol. Teorema 5.16. Aquí está la función auxiliar y todo lo demás si ustedes quieren revisar con más detalle. Página 149. Listo. Entonces, ese es el primer teorema interesante. Aparecen aquí otros corolarios.
O aquí he puesto le llama teorema también, pero me parece que son corolarios, que son consecuencias inmediatas del teorema anterior, ¿no? Por ejemplo, dice sea f con derivada finita. Por cuestiones de simplicidad consideramos esa hipótesis siempre. Finita en AB y continua en los extremos A y B. Derivada finita y continua. La misma hipótesis del teorema anterior. Y supongamos que f' de x es distinto de 0 para todo x de AB. Entonces la función f es estrictamente monótona. ¿Sí? Un teorema curioso, interesante. Quieren lo escribo aquí también. F continua en AB. Listo. F prima existe en AB. Bueno, arriba es el intervalo cerrado. Sí. La derivada existe y hay una hipótesis adicional. F' de x es distinto de 0 para todo x. Para todo x en AB. Entonces la conclusión es que f es monótona. F es monótona. O sea que si una función tiene derivada distinto de 0 en un intervalo, esa función tiene que ser creciente o decreciente estrictamente, ¿no? Este es el teorema. Es un corolario del teorema anterior. Teorema del valor intermedio para la derivada. ¿Cómo pruebo este teoremita? Fácil. Mm, ¿Cómo pruebo esto? Demostración. Mm, Bueno, a ver. No, queremos probar que f es monótona. Entonces, tenemos que probar que f', o sea, esto quiere decir, cerrémoslo entre paréntesis, f' es de x es mayor a 0 para todo x en AB o menor a 0, ¿no? Son en los dos casos. Eso es lo que quiere decir que sea monótona. F' de x menor a 0, estricto para todo x en AB. Eso es lo que significa monótono en términos de la derivada. Y ya lo hemos probado. Si esto sucede, entonces es monótona la función. Entonces, supongamos que eso no es cierto, por contradicción, digamos. Por contradicción, supongamos que no ocurre alguna de esas dos cosas. Suponga que existe un x1 en AB, x1 y x2, digamos, dos punticos. En AB, tales que en un puntico de eso la derivada es positiva y en otro es negativa. X1 es positivo y F'
X2 es negativo. Listo. Estoy suponiendo que no es monótona por contradicción. Bien. ¿Qué problemas puede generar esto? ¿Qué contradicción? ¿A qué contradicción se llega? Si quieren, voy a dibujar aquí un segmento de red. Entonces, coloquemos aquí el intervalo AB, ¿sí? Para que tengamos una idea y gráfica de lo que está sucediendo. Y sin pérdida de generalidad, pues, podemos suponer que el X1 más pequeño que el X2, eso no importa. X1 está por aquí y X2 está por acá. Listo. Entonces, miren, yo puedo aplicar el teorema del valor medio para derivadas a este intervalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque F es continua en el intervalo X1, X2. F' existe aquí también, que si existe en el grande, existe en el más pequeño. Y allí, pues, también se vale esta hipótesis, ¿cierto? Distinto de cero. En particular ocurre eso, ¿no? Entonces, miren, por el teorema del valor intermedio, F tiene que tomar todos los valores entre estos dos. Pero como uno está por debajo de cero y otro por encima de cero, por aquí está F' de X1. Por aquí está el 0. Y por aquí está F' de X2. Por el teorema del valor intermedio aplicado a ese intervalo X1, X2, la derivada tiene que tomar todos los valores entre estos dos números. Aquí, todos estos. En particular, tiene que tomar el valor 0 porque él está en el medio. ¿Sí? Entonces, existe X tal que F' de X es igual a 0. Contradicción, pues, porque hemos supuesto que, contradicción, hemos supuesto que F' de X es distinto de 0 para todo X. Mírenla acá. Y aquí estoy encontrando un X donde es 0, en virtud del teorema del valor medio para derivadas. ¿Sí? Entonces, si una derivada no se anula en un intervalo, la función no es creciente estrictamente o decreciente allí. Bien. Un hecho interesante. Bien. Ojo, tiene que ser un intervalo, ¿no? ¿Qué otra conclusión inmediata del teorema anterior? Es este resultado que es importante. Dice, supongamos que una función tiene derivada, ¿sí? Que la derivada existe y que esa derivada es una función creciente, ¿sí? En un intervalo. Entonces, que la derivada existe y sea creciente implica que esa función derivada es continua. ¿Sí? Mire, monoticidad implica continuidad. ¿Sí? Curioso este teorema, ¿cierto? Entonces, digamos que es un teorema que nos extiende, nos dice que si la derivada es monótona es continua ya. Entonces, F' existe y es fácil de demostrar. Y F', podemos suponer sin pérdida de generalidad que ella es mayor que 0, ¿no? Para todo X. Para todo X en el intervalo AB. Entonces, esta función derivada es continua. Una propiedad interesante. ¿Cómo demuestro este último teoremita aquí? Yo sé que yo estoy como dando mucha teoría, ¿cierto? Pero bueno, voy a poner el taller y ahí miramos las dudas que tengan. F' es continua. ¿Cómo demuestro esto? Entonces, suponga por contradicción, suponga que ella es discontinua en un punto, continua en AB.
Entonces suponga que F' es discontinua en un C, en un punto. En C que pertenece a B. ¿Listo? Entonces la discontinuidad, como yo estoy suponiendo que F' es positivo, no, esta hipótesis está mal, más bien decir positivo no, que la función derivada es monótona, ¿no? Estoy diciendo es que ella es monótona, creciente, que crece. Voy a considerar la monótona decreciente, cualquiera de los dos casos. Entonces, gráficamente, ¿qué ocurre? Algo así, miren. Por aquí está el intervalo AB. Y lo que voy a graficar aquí es la derivada de F'. A, B, este es el eje X. Aquí estoy graficando F'. Listo. Y ella, como es creciente, monótona, vemos que es así. Y vemos que por aquí sigue así. Listo. Y por aquí está el punto C, que les digo. Entonces, aquí fue donde yo estoy, esa es la discontinuidad que yo estoy, de la que estoy hablando. Digamos, para tener una idea visual. Y la gráfica tiene que ser así, porque estoy viendo que es monótono. Entonces yo digo, suponga que F' es discontinua en algún C. Entonces tiene que ocurrir este fenómeno. No hay de otra porque ya es monótono. Bien. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, miren. Puedo tomar aquí una vecindad de C. Puedo tomar un intervalo que voy a llamar el intervalo alfa, beta. Tomo que C está allí. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué ocurre en ese intervalo? A ver. Mm, mm, mm. ¿Qué argumento era que puedo usar? Bueno, tendría que ocurrir, si yo aplico el teorema al valor eh, medio para derivadas, entonces F' debe tomar todos los valores entre F' de alfa y F' de beta. Entre F' de alfa. Es el teorema del valor medio, del valor intermedio para derivadas. Aplicándoselo a F, pero en este intervalo, a F. Sí. Entonces aquí, la derivada tiene que tomar los valores entre F evaluado en alfa y F evaluado en beta. O sea, tiene que tomar todos los valores entre este punto, aquí, y F evaluado en beta, que es esta otra altura por acá. ¿Sí? Pero si está ocurriendo este salto aquí, entonces ella no está tomando todos los valores entre esos dos números, porque en este pedacito ella da el salto, que es discontinuo. ¿Sí? Aquí no toma sus valores. Entonces estaría contradiciendo el teorema del valor medio para las derivadas, ¿sí? Aplicado a F en este intervalo concreto. ¿Listo? Entonces es una contradicción. Entonces ella tiene que ser continua en AB.
para que se cumpla el teorema del valor medio por las derivadas. Esa es la demostración. No vas a escribir más porque no hay más que escribir. Entonces, si la derivada existe y es monótona, tiene que ser continua. En general, pues esto es cierto, ¿sí? Si usted tiene una función monótona, no, así es. Si la derivada existe y es monótona, es continua. Entonces, esa continuidad la hereda la derivada, miren. Bueno, y este es el último teorema. Aquí está la demostración, si ustedes lo quieren lo revisan. Yo estoy usando la misma notación de Apóstol. Y aquí, bueno, nos toca ya empezar a estudiar fórmula de Taylor con resto. No sé, es que no veo más. A veces yo busco ejemplos en el libro de Lima, pero Lima no habla mucho sobre estos teoremas. Entonces no hay ejemplos aquí interesantes. Pero bueno, yo voy a buscarme los ejercicios que les digo, la lista, para que ustedes empiecen a practicar. Y una vez tienen la motivación de que ahí les sale uno en el quiz. Uno de esos. Estudian a la fija, ¿no? ¿Qué más puedo decir de esta parte de derivadas? Bueno, aquí aparece. No sé ya la fórmula de Taylor. Eso es lo que nos toca seguir tratando ahora. Y permítame ver un Apóstol. Apóstol también pasa a Taylor de una vez. Apóstol. Porque él dice, mire, cuando usamos el teorema del valor medio, que logramos esta representación para fx. Sí, esto es cierto para una x que esté cercano a c. Entonces, estoy diciendo que f tiene una aproximación lineal para x. Por valores muy cercanos a c. Sí. Entonces, yo quiero ver si una función de variable real la puedo aproximar suficientemente bien con una serie de potencias truncadas, pues, ¿qué es esto? Más un errorcito por aquí. ¿Listo? Entonces el teorema es bastante útil, el de expansión de Taylor. Entonces lo único que se pide es que la función pues admita la derivada enésima, ¿sí? Y que las derivadas de orden hasta el orden n-1 sean continuas en un intervalo AB. Solo con eso uno tiene esta representación en serie de Taylor. ¿Listo? O bueno, sí, una representación como un polinomio de grado K. N, perdón, n-1. Esto más adelante lo vamos a estudiar a la luz de esta serie de definiciones donde hablamos de convergencia uniforme y continuidad, familias equicontinua de funciones, teorema de Stone-Weierstrass, ¿sí? Porque de alguna forma podemos pensar si tuviésemos una métrica ahí que los polinomios son densos en el conjunto de las funciones continuas, ¿sí? O más o menos eso. O sea, que yo puedo aproximar cualquier función continua con diferenciable hasta el orden n muy bien con un polinomio de grado n. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, yo creo que la próxima reunión, que es el viernes,
Vemos eso para terminar aquí esta unidad 1, el teorema de Taylor. Y ya vimos todo eso, derivadas, teorema del valor medio, continuidad de las derivadas, una versión de la regla del L'Hopital. De hecho, en el taller les puedo colocar que demuestren las otras versiones. ¿Sí? Y les coloco las hipótesis y usted lo prueba. Derivadas de orden superior, pues ya entendemos qué es. Nos falta esto nomás. ¿Sí? Taylor. Listo. Yo creo que el viernes terminamos esa unidad. Y de la otra semana comenzamos a estudiar la integral de Riemann. Stiglitz. Por aquí podemos ir un poco más rápido. ¿Ustedes ya vieron la integral, la suma de Riemann o no? Suma de Riemann, sí. Bueno, vamos a ver un poco el fundamento de esta integral. Y después esta unidad 3 sí es interesante. Ahí es una teoría de funciones continuas, definiendo una métrica ahí en ese espacio. Que es lo último de este curso. A la definición de función exponencial, logarítmicas, serie de Fourier, la función gamma. Ahí vamos. Entonces, no sé, ¿tienen preguntas hasta el momento? Creo que las preguntas surgirán cuando vean el taller, ¿cierto? ¿O alguien ha revisado algún ejercicio de Apóstol por ahí? Yo realmente, bueno, cuando yo estaba estudiando este curso en la universidad, yo resolví muchos ejercicios de aquí Apóstol. Son difíciles. Pero estos días no he mirado lo que hemos hecho. Lo que hemos desarrollado en teoría no he mirado. Vamos a ver qué tan difíciles son los ejercicios de Apóstol. Y bueno, aquí definen una función f, g, h, coinciden todas en 0. Si x distinto de 0, f de x igual a 1 sobre x, g es esto, h es esto. Y hacen unas afirmaciones sobre las derivadas. Por ahí que f' no existe, que g' no existe en 0, que h' en 0 es igual a 0. Creo que no es tan complicado. Aquí aparece el teorema del valor medio. Entonces pueden ir revisando algunos ejemplitos de aquí. De todos modos, yo creo que aquí voy a sacar algún ejercicio para el taller. Aquí dice, dada una función f definida y derivable con derivada finita en AB, y tal que el límite cuando x tiende a b es igual a más infinito. Aquí no puedo ver bien. Probar que el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f' de x o no existe o es infinito. No. Dice, probar que la fórmula del valor medio puede escribirse en la siguiente forma. Listo. Pues esta es la otra representación, definiendo h igual a x menos a. Entonces el c, el que nosotros hablamos, se puede escribir así como x más un teta h con teta entre 0 y 1, ¿no? Bueno, analizar esto. Determinar teta en función de x y h en los siguientes casos. El viernes podríamos revisar, después de ver Taylor, podemos ponernos a hacer ejercicios también. Dice, supongamos que f posee derivada finita en cada uno de los puntos del intervalo abierto AB. Supongamos además que el límite cuando x tiende
a 0. Entonces esto aquí de f' a x existe y es finito para todos los puntos interiores. No, pero ¿qué es eso? Demostrar que el valor del límite deberá ser f' en C. Lo que es, pues, esto tiene que ser uno de los bordes de este intervalo, ¿no? Entonces eso. No sé, me va a tocar buscar en mi libro de Apóstol, porque yo no entiendo, esto está como recortado aquí. Dice, sea f continua en el intervalo 0, 1, f evaluado en 0 es 0, f' de x es finito para cada x de 0, 1. Probar que si f' es creciente en 0, 1, entonces también lo de la función g, definida por medio de la ecuación f de x sobre x. Habría que derivar a ver. Dice, supongamos que f posee derivada finita en AB y es continua en el compacto AB, con FA igual a FB. Probar que para cada real lambda existe un C en AB, tal que f' evaluado en C es igual a lambda por f evaluado en C. Indicación, aplicar el teorema de Rolle a la función f de x por g de x para una función g que dependa de lambda. Bueno, este ejercicio es interesante. Es usar los teoremas. Dice, sea H un número positivo fijo, probar que no existe ninguna función f que satisfaga las tres condiciones siguientes. F' en x existe para x positivo. F' elevado en 0 es 0 y F' elevado en x es mayor o igual que h. Esto porque no puede suceder, contradece algún teorema de los anteriores, ¿no? Estas fórmulas también aparecen bastante en la literatura. Sería bueno ver cómo se prueba. Y bueno, yo los dejo que lean allí, especialmente lo del teorema del valor medio. Y voy a escoger unos ejercicios para que revisen y se preparen para el quiz. ¿Listo? Que no hemos hecho casi ejercicio. Hemos revisado mucho la teoría. Listo, entonces nos vemos el próximo miércoles. Y el lunes atentos, perdón, el